Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a la entrega de su programa con la doctora Controversia. Una servidora, Amelia Ledesma Dubar, estará en la conducción del programa durante el día de hoy con ustedes. En vista que su doctora Controversia, Crismeli Brito, pues tuvo inconveniente y no nos podrá acompañar durante el día de hoy. Ya mañana pues ella se reincorpora como de costumbre. Y como siempre pues estamos acostumbrados al inicio del programa, darle una frase positiva. Pues tenemos la frase del día de hoy, señores, y es la siguiente: un día te despertará y ya no habrá tiempo para hacer las cosas que siempre has querido hacer. Hazla ahora. Paulo Coelho. Y como es martes, señores, y ya sabemos que todos los martes son martes de la salud, en el día de hoy tenemos a un invitado especial que ya después de la casa ha venido otras veces, un profesional, señores, excelente, el doctor Justo Nicasio. El doctor es ginecólogo obstetra, aparte de esto tiene una especialidad pues en ginecología endocrinológica. El doctor es pues docente universitario, coordinador de la cátedra de las universidades de UNIBE y Uniremos y UTESA, perdón. También el doctor es docente pues de las cátedras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Centro Médico UCE. El doctor de verdad tiene una larga trayectoria. Aparte de todo esto, nos trae el día de hoy el tema de la crisis en medicina y las demandas en el área de la salud. Pues tenemos al doctor Justo Nicasio en el día de hoy para tratar este tema, ya que, doctor, usted, aparte de todo eso, pues tiene una larga trayectoria en la defensa de nosotros los médicos, de nuestros colegas, en lo que es el Colegio Médico Dominicano. Usted fue presidente de las sociedades médicas especializadas a nivel de Colegio Médico Dominicano. Actualmente lo hemos visto en Palacio Nacional, lo hemos visto pues en esas batallas con el doctor Waldo Ariel Suero, nuestro presidente del Colegio Médico, y demás está decir y presentar lo que usted es siempre uno de esos abanderados de los derechos y las luchas, no solamente de los médicos, sino también de los pacientes. Bienvenido, doctor, una vez más. ¿Cómo se siente? Encantada pues de compartir con usted una vez más aquí, y el micrófono es suyo. Gracias y muy amable. Saludo a todos los televidentes, a ti, a Brito, que espero que se reintegre mañana. Actualmente ocupo la vicepresidencia del Colegio Médico con Waldo. Es mi tercera vicepresidencia. Fui tercero, primero y ahora segundo vicepresidente. Y creemos que este tema está sobre el tapete. Es un asunto realmente preocupante. Esto ha tomado un derrotero sumamente peligroso, que va a encarecer la asistencia médica, que va a provocar una serie de situaciones que podríamos decir que en este momento son impredecibles. Porque las demandas médicas que ocurren en todo el mundo, porque los eventos adversos no van a dejar de existir. Tú, por ejemplo, como ginecobstetra, haces una recanalización de trompa, una paciente que fue preparada, hay un 1% de posibilidades de que esa paciente haga un embarazo ectópico y que tenga una hemorragia interna y que haya que operarla de emergencia. Y acabo de ver en las redes que un centro médico de la región oriental y un pasado presidente del Colegio Médico fue condenado por un caso como este. Entonces, si usted no puede evitar algo, usted no tiene responsabilidad, vamos a decir, penal y civil, porque nosotros pensamos que las demandas por lo civil van a continuar, pero las demandas desde el punto de vista penal deben cesar. El médico no es un criminal. El médico, lo primero es que existe el principio de no maleficencia, de no hacer daño. Ningún médico quiere que se le complique una paciente, una usuaria, como le llaman ahora. Hay eventos que son imposibles de prevenir y de evitar.
Exacto, y es lo que nos llama la atención, que siempre han existido en medicina, no van a dejar de existir, porque como usted bien dice, tenemos una paciente con una recanalización que tiene deseos de tener hijos, se recanaliza y la complicación de ese procedimiento está descrita en los libros, en la literatura, en la medicina basada en la evidencia. No hay una medicina que tenga un 0% de eventualidades. Existe la reacción de idiosincrasia. Existe la individualización de cada ser humano, que somos parecidos, pero somos diferentes. Y un medicamento te funciona a ti y a mí no me funciona. Un antibiótico te funciona en vivo y otro te funciona in vitro. Las infecciones van a ocurrir. Te voy a poner el ejemplo más práctico de nosotros los ginecobstetras. La infección del saco amniótico, que es donde está el bebé, o donde viene envuelto el bebé, que se llama corioamnionitis, ocurre frecuentemente cuando la mujer rompe membrana antes del trabajo de parto y pasan más de 12 horas. Y es una paciente que está potencialmente infectada. Pero viene la paciente, que son un 5%, que tienen las membranas íntegras, que no han roto membrana y tienen una corioamnionitis. Y no tienen síntomas que te permitan hacer el diagnóstico temprano. ¿Cómo lo diagnostico? Hay que esperar por lo menos 72 horas entre el ingreso y las manifestaciones clínicas. Pero ¿qué sucede? Se infectó el bebé, se infectó la madre, termina en una sepsis. Eventualidades que van a ocurrir, quiera usted o no quiera, y use el antibiótico que usted use. Entonces usted tiene que ser condenado por una paciente que llegó de la calle ya infectada. Eso es negligencia médica. Hay que diferenciar muy bien entre la iatrogenia, la impericia, la imprudencia, la negligencia, el intrusismo. Todos esos eventos son diferentes. Pero aquí condenan a un médico y todo es iatrogenia. No es todo iatrogenia. No todo es intrusismo. Un médico recién graduado no tiene la experiencia ni la práctica y puede cometer algo que se llama la impericia, no tiene experiencia. Pero si usted es ginecólogo y se pone a operar algo que no es de su competencia, entonces se llama intrusismo. Y eso puede que sea condenado, pero no por lo penal. Nos oponemos rotundamente a que los médicos sean encarcelados por un evento adverso que no van a poderse evitar. No es posible que una situación impredecible, un médico termine esposado, termine en una cárcel junto con delincuentes, con ladrones, con criminales, con violadores, con drogadictos, porque el médico no merece eso. Nosotros fuimos héroes en la pandemia, hoy somos la víctima. Dos caras de la moneda totalmente diferentes. Pero fíjate, cuando la pandemia, tú sabes, todo el mundo se escondió. ¿Y cuántos médicos murieron atendiendo a los pacientes? ¿Y a quién esos familiares que hoy no disfrutan de la presencia de su pariente hoy muerto, son héroes? Pero los médicos no merecemos ese trato. Los médicos no merecemos ser llevados a la cárcel como criminales, como delincuentes, como asesinos, porque ningún médico quiere que se le complique a un paciente. Ahora, es importante hablar un poco de la humanización de los servicios, de la relación médico-paciente, del consentimiento informado. Todas esas situaciones, de la atención en el momento en que el paciente necesita el servicio del médico, son situaciones que tenemos que pensarla, que tenemos que meditarla, coger los teléfonos, evitar las consultas telefónicas por WhatsApp. En base a eso, le iba a preguntar precisamente qué responsabilidad tiene ahora mismo esta era digital en la que vemos que tenemos una paciente, la vemos en consulta y la paciente sin preguntar ni nada, simplemente envía sonografías, analíticas médicas por WhatsApp
Y muchas veces el doctor, el médico, ni siquiera las ve. Al final del día, digo yo, y si las ve mal, porque no es lo mismo usted verla en su casa, cansado, agotado, cuando quizás la ve por verlas y salir del paso, a usted tener el paciente enfrente, comparar esas analíticas como en base a los diagnósticos, porque fue a la consulta, qué se siente, cómo usted ve físicamente a ese paciente, porque las analíticas no son diagnóstico, el diagnóstico es complementario. Es que en medicina existe lo que se llama la historia clínica, el examen físico y los datos de laboratorio y de imágenes. Con esas 4 herramientas, usted tiene la posibilidad de mejorar más del 80% de las posibilidades de llegar a un diagnóstico concreto de qué tiene el paciente. Ahora, un paciente por teléfono, por WhatsApp, te manda imágenes, pero tú no lo estás viendo, tú no lo estás ocultando. ¿Cómo tú dices que tiene ruidos anormales en los pulmones si no lo oculta? ¿Cómo tú dices que tiene ritmos anormales en el corazón si no lo oculta? ¿Cómo tú dices que tiene sonidos diferentes en el abdomen si no hace lo que llamamos la percusión? ¿Cómo tú determinas que tiene una masa en un anexo, un ovario, si tú no le haces un tacto vaginal? ¿Cómo tú diagnosticas una apendicitis si tú no le buscas los reflejos que se describen para el diagnóstico de esta patología? O sea, la medicina virtual que se intensifica en la pandemia no puede continuar en un 100% de los casos. Ahora, usted vio una paciente en la mañana y esa paciente le envía los resultados que usted le mandó, pero ya usted la acaba de ver. Pero usted no puede manejar un paciente en teledistancia sin haberlo visto. Claro, o por ejemplo, una paciente que usted considere que es una emergencia y que usted le dice, mire, hágase tal cosa, necesito verlo rápido para poder gestionar en ese momento, como usted dice, ese día, gestionarle a esa paciente un servicio de salud. No simplemente usted va a una consulta hoy, dentro de 15 días, manda todos los análisis por WhatsApp. En ese sentido, doctor, legalmente, el WhatsApp, en su opinión, ¿va en contra del ejercicio de la medicina o depende cómo se maneje? Mira, te decía ahorita que todo esto va a encarecer la medicina. Los médicos que estaban viendo pacientes por WhatsApp o por teléfono van a tener que dejar de hacerlo. Porque es que los eventos adversos, reitero, repito, no son controlados por el médico. Hay imprudencias, hay acciones que sí pueden achacársele al médico, por eso hay que demostrarlo. Para eso necesitamos un peritaje médico legal, porque los jueces no saben de medicina. El paciente no sabe de medicina, los familiares no saben de medicina, pero ¿qué se está dando ahora mismo? Que médicos están sirviendo de testigos para criminalizar el trabajo del médico y para que sean condenados. Pero es un interés pecuniario, es un interés que no tiene que ver con la medicina, con el juramento hipocrático. El médico no puede estar testificando ahora, el médico no puede mentir y no debe mentir. Para eso, entonces, ya aquí se inició en la República Dominicana, creo que vamos por el 4º módulo, patrocinado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el doctor Peñanina, del peritaje médico legal. ¿Qué pasa con las auditorías, por ejemplo, en salud pública? Mandan un médico familiar a analizar un caso de un ginecobstetra. Exacto. Mandan un médico X, un emergenciólogo, a analizar un caso de un intensivista. Entonces, los peritos no pueden improvisarse, porque los peritos crean unas conclusiones que conducen al juez a su íntima convicción de que ese médico falló. Exacto, creo que, doctor, es prácticamente el ejemplo de lo que pasa en las ARS. Usted, por ejemplo, como ginecólogo obstetra, usted es endocrinólogo, usted considera que ese paciente lleve tal terapéutica o se le haga tal procedimiento, se somete pues el documento a la ARS para buscar una aprobación y te dicen que no. Pero quien te dice que no es un médico general. O lo que le llaman un auditor. O un auditor. Que hizo un diplomado en auditoría médica, pero eso no te da la competencia
para tú decidir por encima del especialista. Entonces aquí están ocurriendo situaciones que las ARS deciden el antibiótico, deciden si es quirúrgico o no quirúrgico, si lleva tal o cual medicamento. Y eso hay que controlarlo. Cada especialidad tiene que tener auditores competentes y capacitados para autorizar o rechazar un procedimiento que indique un especialista. Ahora mismo se está tratando también de multar. El Consejo Nacional de la CISARRIL emitió una resolución condenando la falsificación, cambiar medicamentos por otro, hacer una serie de cosas que hay que demostrarle al médico. Por eso nosotros decimos que en todo caso, donde haya discrepancia entre una ARS, la CISARRIL y el médico, tiene que haber un jurado compuesto y equitativo. Porque, ¿qué pasa con las auditorías? Que voy a reiterar de nuevo. En las auditorías van 5 auditores. 1 de la sociedad, 1 del Colegio Médico y 3 del Servicio Nacional de Salud o del Ministerio de Salud Pública. Cuando someten a votación, porque me he encontrado en muchas situaciones de mortalidad materna como ginecólogo, que yo participé en una mortalidad materna, que esa paciente la manejaron en un centro médico privado excelentemente. La ingresaron a tiempo, fue a cuidado intensivo a tiempo, fue tratada multidisciplinariamente con cada uno de los especialistas que tenía que intervenir. Pero los 3 auditores de salud pública votaron de que esa paciente fue mal manejada. Y yo le decía, mire, esa paciente se le moría a usted, a mí, a quien fuera. Porque las complicaciones, por ejemplo, de la enfermedad hipertensiva del embarazo, cuando llega a un síndrome de HELP, o un shock hipovolémico que llega a un estado irreversible, que por eso se llama shock hipovolémico irreversible, aunque usted le ponga sangre, la paciente no va a salir de ese shock hemorrágico. Usted no puede ser condenado. Entonces, hacemos un paréntesis, doctor, en esa parte, y es algo que a mí como médico joven, pues me preocupa, y es que, ¿qué hacemos con esas complicaciones irreversibles? Porque las existen, están en los libros, no nos las inventamos nosotros, diferentes países a nivel de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, pues han dado prueba de eso, y no solamente aquí pasan las complicaciones. Entonces yo como médico joven, que sé que estas complicaciones existen, que están ahí, y que lamentablemente una paciente con cualquiera de estos diagnósticos puede perecer. Entonces, ¿qué hago a nivel legal? ¿Qué hago para cubrirme y no quedar en la calle sin derecho a la profesión médica, desprestigiada? Porque creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Por eso yo digo que tiene que haber un auditor, un perito con la competencia para analizar si ese evento adverso que presentó el paciente era evitable. Porque hay situaciones que van a ocurrir. Los médicos no somos dioses. Hay pacientes que tienen o que hacen, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Estaban encamados, se paró, se le desprendió un trombo de la pierna y murió. Que usted debió heparinizarlo. Todo depende del tiempo de encamamiento, de los factores de coagulación. Por eso, también, reitero, está el consentimiento informado. Y de verdad que usted recibe un paciente, usted tiene que explicarle, mire, yo lo estoy recibiendo en esta condición. Y usted puede presentar esta complicación, y no dependen de mí. Y siempre debe haber un testigo que oiga, escuche, diga, certifique que comprende la situación. Yo recibo una paciente con una tensión arterial de 180 a 120. ¿Me puede convulsionar? Póngale sí, lo que le ponga. ¿Puede hacer un accidente cerebrovascular? Lo puede hacer. ¿Puede morir? Puede morir. Pero el familiar y el testigo y la misma paciente tienen que entender que vino en un momento, o que llegó en un momento que fue referida tardíamente,
Ya es un compromiso de quien la refirió, no de quien la trató. Hay que separar una cosa de la otra. Hay que separar también si usted tiene los recursos necesarios para manejar una paciente, por ejemplo, que tiene una diabetes y te hace un coma cetoacidótico con una glicemia en 700, puede morir porque tiene una complicación de los carbohidratos, de una deficiencia de insulina que te llegó en esa situación. Una paciente que viene con un trastorno de coagulación te puede hacer una hemorragia. O una paciente que inclusive tenga un problema congénito, un trastorno de los factores de coagulación como el 8. Claro, porque eso es otro punto, que la mayoría de nosotros no asistimos a un chequeo de rutina. No, por ejemplo, tenemos como estos países que cuando tenemos un neonato, de una vez le hacen como un screening, le buscan todo, Claro. el factor 8, enfermedades hereditarias. Aquí eso no se hace de rutina. Y hay personas que andan por la calle, de repente le toca asistir a un centro médico. Y es en el centro médico donde se descubre en ese momento que tiene cual o tal padecimiento. Mira, la asistencia anual a los chequeos médicos, no tenemos esa cultura. Aquí se hace una medicina de emergencia, no se hace una medicina preventiva. Fallamos en las enfermedades infectocontagiosas, fallamos en las enfermedades previsibles, fallamos en la atención oportuna. Ahora mismo hay una crisis en salud en la República Dominicana. Los hospitales, hay déficit de cama, hay déficit de cama en cuidado intensivo. Los pacientes mueren en las emergencias, en camillas. Es un problema serio. Entonces el médico no es el único culpable. Si yo no tengo un tomógrafo para ver cómo están los pulmones de una usuaria que viene con un distrés respiratorio, o sea, con un problema de respiración, y lo que tengo nada más es una placa de pecho. ¿Qué me dice una placa de pecho? ¿Y qué me dice una tomografía? Son dos medios diagnósticos diferentes para yo poder concluir en qué tiene ese paciente. Yo digo, por ejemplo, una paciente asmática. Ah, no, llegó emergencia, vamos a nebulizarla. Pero hay que ver si yo tengo unos gases arteriales, que me digan si ella tiene una acidosis, una alcalosis respiratoria, porque ¿qué hago yo con nebulizarla si no corrijo ese trastorno hidroelectrolítico? ¿Qué yo hago con tratarla y tratar un asma y en el trasfondo tiene una neumonía y no tengo el recurso para eso? Entonces hay que analizar todos los puntos de vista que comprometen el criterio del médico para ver si tiene algún tipo de responsabilidad civil, porque reitero, lo penal hay que eliminarlo. Y yo creo que este es el momento en que debemos aprovechar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo creo que esta situación de esta demanda tiene que servir para despenalizar el ejercicio de la profesión médica desde el punto de vista penal, que se quede lo civil, pero que lo civil sea condenado por un peritaje médico legal competente, no que hayan manipulaciones de casos, desinformaciones, sentencias alegres, sin el debido proceso de escrutinio, de análisis, de discusión, donde no sea nada más quizás uno, sino 3 especialistas, 3 peritos que opinen, porque la condena, como tú decías ahorita, que eres joven, te crea pánico, te crea lo que le llamamos en medicina el síndrome de Hipócrates, te quita el sueño, te quita el hambre, te da diarrea, rebaja de peso, todo eso te afecta. Además, hay una cosa muy importante, el médico tiene que trabajar relajado. Un médico que tiene la presión sobre sus hombros de una posible demanda, ya tiene un trastorno de atención, ya tiene miedo, ya no está en la paz y la relajación para poder analizar
fríamente, tranquilamente, qué hacer con este paciente. Así, cuando tú estás operando o vas al odontólogo y no te dan una buena anestesia, tú sabes lo que es bregar con un paciente moviéndose, quejándose, llorando. Eso te crea una tensión que te afecta tu desarrollo, tanto manual, tus habilidades quirúrgicas, como mental. Entonces todo eso influye. El ser humano es único, es individual. Y hay que entender que no podemos continuar con este derrotero. Hay que sentarse. Yo creo que debe intervenir el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Colegio Médico, las sociedades médicas especializadas, las ARS, los diputados, los senadores, los jueces, y hacer una especie de un compartir, un análisis, un consenso de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Porque los médicos que morimos trabajando de viejo, que no nos podemos retirar, con sueldo de miseria, con pagos de miseria de las administradoras de riesgo de salud y del gobierno. Si tú analizas los honorarios de los médicos de Latinoamérica, nosotros somos de los peor pagados. Y los aumentos que conseguimos, la inflación se lo lleva en un año, en 2 años. Y cuando llega la pensión es peor todavía, porque ahora los pensionados no tienen aumento. Tú te pensionas con un sueldo y eso hay que regularizarlo. Aumentan los sueldos, hay que aumentárselo a los pensionados. Le cobran una barbaridad por un seguro médico. Tú terminas pensionado, el sueldo no te da para medicamentos, porque después que tú pasas los 50 años, el 85% de los seres humanos tienen que comprar algún medicamento para la presión, para la diabetes, para el estrés, de antibióticos, para dormir, para lo que sea. Entonces, doctor, una pregunta que me surge en base a eso, el salario médico, que sí sabemos que es una también de las grandes batallas, no solamente con a nivel público, sino también con las ARS. Doctor, vemos que estas demandas son de 10, de 15 millones, de 6 millones de pesos, y el salario de un médico no da para cubrir esta demanda. Entonces, en base a eso, ¿cómo estamos? Qué bueno. Tú vas a realizar, por ejemplo, una histerectomía, que te van a pagar 25,000 pesos, hubo un evento adverso y te demandan por 10 millones de pesos. O sea, tú estás poniendo por 25,000 pesos de honorario 10 millones, que vas a tener que vender la casa, el carro, empeñar el consultorio, lo que sea. Te vas a quebrar. Entonces, también debe haber una proporcionalidad entre la situación y la condena desde el punto de vista civil. Porque tú por una situación como esa no puedes... Mira, el caso que mencionaba del embarazo ectópico por la recanalización, 400,000 pesos de indemnización porque hizo un embarazo ectópico y se rompió. Post recanalización. Que está descrito que puede pasar y que normalmente se le dice y se le orienta a la paciente antes de tal o cual procedimiento. Es una de las complicaciones poco frecuentes, pero existe y está descrito. Oye, los eventos adversos no van a desaparecer ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No existe la medicina perfecta, no existe la medicina sin morbilidad, porque la mortalidad, que es la etapa final de todo ser humano, es otra cosa. Pero las morbilidades van a existir. Va a tener infección, va a tener hemorragia, va a tener eventos de todos los órganos multisistémicos en un momento dado. Va a llegar a una etapa final de tu vida. Haga lo que usted haga. Entonces, no es posible. Porque ¿qué es lo que parece ahora mismo? Que cualquier eventualidad que ocurra, el paciente y sus familiares van a ir a un juzgado a buscar la condena del médico, la condena desde los dos puntos de vista, penal y civil. Entonces, esto se está poniendo de una manera que reitero que tiene que haber un consenso de la sociedad, de todo el mundo,
donde lleguemos a acuerdos definitivos de que no podemos estar festinando ni convertir las demandas médicas en un festín. El derecho civil no se va a perder, pero también el médico tiene que conservar el derecho a no ser apresado. En ese sentido, doctor, yo tengo el derecho como médico a decir, pues, porque puede pasar, poniendo pues la dos vertientes, a decir, bueno, mira, usted tiene una preeclampsia, un síndrome de Gel, usted es una paciente con una alta morbilidad de fallecer, yo no la voy a atender porque pero yo no voy a, por 10,000 pesos que me van a pagar a mí por atenderla, yo no voy a... pueden demandar por eso, exactamente. Porque le negaste el servicio. Yo tengo entonces en ese sentido el derecho también de decir, yo no voy a atenderla, porque puede pasar, y es la crisis que estamos preveniendo y hablando de este tema, porque si la cosa continúa de esta manera, va a llegar un momento, señores, que no es ni siquiera por lo económico, sino que la posición médica va a ser, pues yo la veo a usted como una futura demandante, yo no la voy a atender. Es que esa relación médico-paciente no se puede perder nunca. Esa es una relación que tiene que permanecer, porque ¿quién va a ejercer la medicina? ¿A dónde vamos a llegar si los médicos nos retiramos? ¿A dónde vamos aparte de que ya este sistema de salud, que ahorita tú hablabas de sueldo, la República Dominicana invierte un 1.2 del Producto Interno Bruto en salud, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de un 6%. Nosotros hablaba en estos días con el excelentísimo señor presidente y me decía, estamos invirtiendo el 2.1 del Producto Interno Bruto, pero eso no es nada. Si la Organización Mundial de la Salud recomienda un 6 para que haya calidad. Y la Constitución de la República dice que todo dominicano tiene derecho a la salud gratis y de calidad. ¿Y cómo con un 1.8 o 2.1 del Producto Interno Bruto pueden haber hospitales equipados, recursos humanos suficientes, capacitación? Aquí no se invierte en educación médica continuada. El Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud tienen que invertir en la capacitación de todos los médicos públicos. Tienen que pagarles cursos, congresos. Ahora mismo un congreso en Bávaro te salen $6,000. Si tú no consigues que te lo patrocine, tú sabes lo que son $6,000, tú no vas, tú no te actualizas. Y los congresos tienen que ser presenciales y virtuales. Que usted esté en su casa y usted puede, todas las conferencias que dan en los congresos, que usted lo pueda ver desde su cama. Usted no tiene que estar en un salón viendo esos últimos avances, esas últimas técnicas. La educación médica continuada tiene que ser para todos. Tiene que ser gratis también, como la calidad de la atención en salud. Tiene que ser gratis. No podemos convertir los congresos de educación médica continuada en un negocio, única y exclusivamente. Así es, doctor, así es. Y vamos a una pausa, continuamos con este tema que realmente la pregunta que se quedó como en el tapete es si yo como médico pues tengo el derecho de decir pues no te voy a atender porque te veo como una potencial demanda. Pues llegamos rapidito después de esta pequeña pausa con este tema, la crisis en el área de la salud, señor, y las demandas médicas. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas
como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Saludos aquí ya de vuelta con ustedes y continuamos con este tema, señores. Un tema muy importante, no solamente para nosotros como médicos, sino también para ustedes como pacientes, como usuarios, porque es importante estar informados. Y, doctor, hablábamos anteriormente, antes de la pausa, de yo como médico, pues entonces me puedo guardar el derecho a si te recibo o no como paciente, si te veo como una potencial demanda. Fíjate, mira, los extremos en medicina son malos. Ser muy pasivo es malo, ser muy agresivo también es malo. Entonces, eso es un extremismo. Yo creo que hay que conversar con el paciente, que hay que explicarle, que hay que utilizar el consentimiento informado, hay que buscar testigos, porque si tú no atiendes una emergencia, porque hay que diferenciar en medicina qué es una consulta, qué es una emergencia y qué es una urgencia. Cuando te habla de urgencia, usted no puede negar el servicio a un paciente que está necesitando de una intervención que en media hora puede morir. Una emergencia, 45 minutos, es lo que debe de esperar para ser atendido. Ahora, una consulta ya es un tiempo, por eso utilizamos mucho lo que se llama el triaje. El triaje es un sistema de clasificación que se inició en la Segunda Guerra Mundial para atender los heridos más graves adelante para evitar que murieran. Entonces, en medicina el triaje se aplica hoy en día. Y usted tiene que saber y explicarle al paciente, porque hay un problema que es bueno que eso se trate también en un foro de consenso, que es lo que se llama el consentimiento informado. Aquí en nuestro país utilizamos un consentimiento informado que se puede prestar a ser manipulado por los abogados y a decir, me pusieron a firmar en unas condiciones que yo no entendí. Y ya de ahí se agarran para convencer al juez de que ese consentimiento informado no fue aplicado como debió haber sido. O sea, en medicina y en los seres humanos y en las leyes, que son interpretativas muchas veces, todo depende del abogado que tú tengas, de cómo te defienda o de cómo te acuse, o que el fiscal también te acuse, o que el juez en su íntima convicción decida si usted es culpable o no es culpable. Todo eso hay que sentarse. Mira, esta crisis tiene que llevar a crear una cultura de volver a los principios de la medicina, que el médico es un amigo, que el médico es alguien que quiere ayudarte, que no quiere hacerte daño, que los eventos adversos pueden ocurrir, haga usted lo que usted haga, y que lo mejor es tratar de evitar estos eventos adversos. Fíjate, la historia clínica, el examen físico, los exámenes de gabinete, de laboratorio y de imágenes, la conversación con el paciente en la historia clínica, te tiene que crear a ti el nivel de conocimiento para explicarle y convencer al paciente de qué tiene, de qué necesita, de qué tú vas a hacer con él. Y el paciente aceptar o firmar que se va a ir a buscar otro médico, otro especialista, y que te descarga de la responsabilidad, porque ahora hay que escribirlo todo. Me decía un profesor, el doctor Héctor Eusebio, maestro de la medicina, Nicasio, el alma principal del médico es este lapicero. Y ahora yo lo entiendo. Te estoy hablando de hace 40 años. Ese es el alma principal que tiene un médico. Porque la historia clínica, que es un documento médico legal, o te condena o te libera. El récord con las evoluciones, o te condenan o te liberan. Las órdenes médicas, o te condenan o te liberan. Pero ahí intervienen una serie de factores. Le pusieron el medicamento,
el medicamento que utilizaron estaba con las pruebas necesarias para hacer el efecto que tú querías, no estaba pasado, estaba bajo los efectos de la luz y perdió su efectividad. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, claro, que pueden llevar a un efecto indeseado en un paciente, y ningún médico tiene como objetivo hacerle mal a un paciente. Mira, todo lo contrario. Un caso de una compañera, le pusieron una plaquita del cauterio para electrocoagulación y le quemó la pierna. Un problema de la clínica y de la enfermera. Y el médico lo condenaron, le desalojaron su hogar, lo embargaron. Señores, este camino no podemos seguir. Sí, porque otra cosa, doctor, ya que usted pone ese ejemplo, y es que usted es cirujano, usted le toca operar a un paciente, y el paciente hace un evento anestésico, que también está descrito. Sin tú ponerle la mano. Pero sin usted como cirujano ponerle la mano a ese paciente, simplemente el evento fue de la anestesia, descrito. El familiar demanda al médico. Claro, y a la clínica. Y a la clínica, porque entienden que es una iatrogenia, que es una negligencia médica, y no se van más atrás y piensan, pero cualquiera puede hacer un evento anestésico, porque los anestésicos son medicamentos, y como los medicamentos tienen efectos adversos, cualquiera puede. Y reacciones de idiosincrasia. Cada ser humano te responde de una manera diferente. Tú no estás esperando que le pusiste este medicamento y te va a hacer un evento inesperado, porque puede suceder. Y eso no necesariamente debe llevar a una condena. Doctor, cuando usted hablaba hace poco de las demandas que están pues en boga, y todos sabemos en diferentes centros, tanto públicos como privados, a nivel nacional, de peritaje, y hablaba de peritaje, de un adecuado peritaje, y me llama la atención, es que en estas demandas que hemos visto, que se han llevado a cabo y que aparentemente pues han ganado los pacientes, ¿no ha habido un correcto peritaje? No ha habido un correcto peritaje, son decisiones tomadas por informes de testigos que no tienen la capacitación en el peritaje médico legal. Aparte de que, fíjate, que cuando fui presidente de la Sociedad de Médicas Especializadas, cuando me pedían un perito para un caso de hematología, yo lo refería a la Sociedad Dominicana de Hematología y ellos me nombraban 3 especialistas. Y esos 3 especialistas analizaban el caso y daban su opinión, pero daban su opinión como hematólogo, sin haber realizado un entrenamiento en peritaje médico legal. La medicina cada vez más se subespecializa. Si tenemos un entrenamiento en peritaje médico legal, que yo digo, hay que crear peritos médicos legales en todas las especialidades, porque tú puedes ser un buen especialista y no necesariamente ser un buen perito, porque hay cosas, hay datos, hay informaciones, hay entrecruzamientos de análisis y de evoluciones que solamente un perito puede ser capaz de llegar a conclusiones fiables. Aparte de que el perito lo juramenta el tribunal, no puede mentir, tiene que ser un consenso entre 3 peritos, porque uno solo no es suficiente. Y aquí tomamos decisiones con un solo perito, cuando deben ser la opinión de más de uno. ¿Y por qué 3? Porque pueden estar 2 de acuerdo y 1 en desacuerdo, o los 3 de acuerdo y los 3 en desacuerdo, para que no haya empate. Porque esas son decisiones que te condenan o te liberan. Y no puede haber una decisión injusta. El médico dominicano sacrificado mucho tiempo de estudio para ser médico, mucho tiempo para la especialidad, mucho tiempo para insertarse en la vida productiva, ya sea pública o privada. Todo eso crea, vamos a decir, casi una frustración. Claro, crea una frustración, porque mire, doctor, quizás no sea muy bien visto, pero cuando hablamos de tantos años de estudio
y vemos todos estos casos, hay colegas que tienen el ánimo en el piso y personas que de verdad tienen ética, que de verdad tienen vocación, pero llega un momento que piensan y dicen, pero vale la pena. Pero fíjate, Amalia, mira, hay personas, yo he visto unos videos refiriéndose a los médicos como un pedazo de carne, despectivamente, porque este pedazo de carne no vio al paciente, no le puso la mano al paciente. Hay que respetar al médico. Yo vi ese video y yo digo, ¿y este señor es médico o es periodista? Porque si es periodista, no tiene formación en comunicación social. Porque un comunicador social en salud no puede utilizar esos términos despectivos contra un profesional de la salud. Un irrespetuoso. Pero doctor, es que a eso vamos, con todo este tema y con todo este tema, porque también vamos a lo viral, a lo amarillista, a lo que llama la atención. Llega un momento en que la clase médica va a perder el respeto completo, porque no solamente por el tema de los periodistas, sino por los propios pacientes. Oye, los médicos quieren impunidad. Yo he leído editoriales, he leído artículos hablando de una manera de que los médicos queremos inmunidad e impunidad. Y nosotros no hemos hablado de inmunidad y de impunidad. Lo que queremos es la despenalización del ejercicio de la medicina. Claro. Desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, que se conozca el caso y se integren todos los actores que tienen que integrarse antes de emitir una condena rápida, porque esa condena te autodestruye, te desprestigia, te daña, te afecta. Es una condena criminal contra un ser humano, profesional, que no tiene por qué ser penalizado desde el punto de vista penal. Y si en todo caso es penalizado desde el punto de vista civil, que sea después de analizar todas las posibilidades de confirmar si es verdad o no es verdad, que cometió una infracción que amerita esa condena. No podemos festinar el ejercicio de la medicina. Esto se va a encarecer. Y lo más grave es que las condenas ahora están involucrando al Estado Dominicano. Antes, los que trabajamos en los hospitales desde hace 40 años, no se veía una demanda contra el propio Estado y los jueces están condenando a la Plaza de la Salud, a Sedimá, al Ney Arias Lora, a la Clínica Corazones Unidos, a la clínica, al Centro Médico Oriental, o sea, público y privado. Sí, yo escuché a un comentario que dijo alguien y pues no sé qué tan cierto, pero si te pones a pensar, vamos así, vamos a llegar a un momento que pues vamos a la quiebra. Y oye, esas demandas de los hospitales públicos y de las clínicas afectan al médico. Y cuando ponemos en la balanza riesgo-beneficio del trabajo del profesional de la medicina, con la posibilidad de la demanda, como tú hablabas ahorita, de que el paciente es tu potencial enemigo, ya se está rompiendo la relación médico-paciente, ya se está creando un obstáculo que te va a afectar el desarrollo cognitivo para aplicar los mejores conocimientos que tú tengas. Y eso no es la medicina. Claro que no, doctor, porque cuando nos enseñaron a incluso a dar la vida por el paciente. O sea, vimos en mi formación, me tocó ver médicos que sin quizá los equipos necesarios para lo que es la bioseguridad íntegra de ese médico, tuvieron que asistir parto de pacientes potencialmente infectados, lo hacían por el bienestar del bebé y de la paciente, que por ejemplo en la pandemia, cuando veíamos a estas pacientes en la emergencia con dificultad respiratoria, que todavía no habíamos identificado bien el COVID, pero que ni siquiera teníamos mascarilla suficiente, aún así nos exponíamos, en ningún momento se le negó ningún tipo de asistencia médica a esa paciente, aún poniendo en riesgo nuestra propia vida.
dejando a nuestros familiares pues sin ese padre o esa madre que también pues ve y vela por ello. Entonces yo entiendo que es una situación muy difícil, que si debemos repensar bien, reanalizar el caso, porque estamos violando y estamos rompiendo una relación tan bella, tan bonita, tan empática como es la relación médico-paciente, donde el paciente y el médico son los mejores, deben ser los mejores amigos. Mira, No debe haber odio, no debe haber rencor, no debe haber el tema de que si te voy a demandar o no. Ahora bien, obviamente debe haber una ley de consecuencia civil, no penal, claro. porque ningún médico tiene el objetivo al momento de ofrecer una asistencia a un paciente de ocasionarle un mal. Doctor, y en este sentido, quisiera saber todo esto desde su punto de vista. ¿A qué se debe esta avalancha de demanda, esta nueva crisis que estamos viviendo? Porque siempre han habido casos y casos, pero vemos que en los últimos tiempos ha sido un boom y que precisamente para este mes, no sé, ya 5 o 6 demandas ganadas. Mira, yo creo que es una forma de desviar la atención. Esto es un tema ahora mismo viral. Las demandas médicas es un tema viral. Hay otras cosas, como son lo que hablamos ahorita de la inversión en salud. Ya el Colegio Médico fue a la Procuraduría General de la República. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Sometimos 2 proyectos de despenalización en la Cámara de Diputados y de Senadores. Invitamos al Servicio Nacional de Salud y al Ministerio de Salud Pública para iniciar los trabajos de consensuar esta situación. ¿Quién ha contestado? ¿Quién ha dicho vamos a aupar, vamos a incentivar este problema? Ahora mismo, nadie de las autoridades competentes que tienen el deber y la responsabilidad de intervenir, porque esto está tomando un camino incierto, un camino peligroso, un derrotero que no es el que tiene que ocurrir, y las autoridades tienen que responder. El grito es el Colegio Médico solo. Es decir, que todavía no han tenido ninguna respuesta de ningún estamento en pro de parar esta lucha. No hemos tenido ninguna respuesta. Responsablemente lo digo. Esto es prensa, esto es redes sociales, esto es una situación destructiva para la clase médica dominicana. Es un mecanismo de publicidad, de desviación de lo que está pasando en este país, en muchas áreas, porque es morboso. La demanda médica es un morbo ahora mismo. Claro, y eso es lo que llegan a las principales páginas de periódicos, de redes sociales, y llama la atención. Claro. Y puede desviar otros puntos. Y eso está incentivando a todo el mundo a aprovecharse de cosas que no deben para demandar. Y hay médicos que ayudan para eso, y hay médicos abogados que también intervienen en este tipo de destrucción masiva, porque lo voy a describir como una destrucción masiva de la clase médica dominicana, que fuimos héroes y hoy somos los villanos, y no es posible eso. Así es, doctor. Realmente es un tema poderoso que espero que cada uno de nuestros televidentes, esta audiencia que nos sigue día a día en su programa con la doctora Controversia y un martes de la salud, con este tema se haya nutrido. Que los médicos que también nos escuchan pues se hayan edificado con el tema pues que el doctor Justo Nicasio ha dado en el día de hoy, sacado su tiempo. Doctor, me he quedado corta con el tiempo, me he quedado con ganas de seguir hablando sobre el tema porque lo escucho y me identifico. Es que este tema no creo que vaya a terminar aquí, ni vislumbro tampoco una solución inmediata, porque es una responsabilidad muy grande. Es una situación donde debe haber educación, información, capacitación, consenso,
es algo que tienen que intervenir todos los sectores involucrados, inclusive la misma familia, los clubes, las organizaciones sociales, todo, porque esto lo veo tan peligroso. Es muy complejo, la verdad que sí. Tan doctor. complejo, tan dañino, tan destructivo, que hay que poner a la población y a todos los sectores en acción para buscar una solución definitiva. Así Primero es. con la despenalización desde el punto de vista penal. Nos oponemos rotundamente a que el médico sea esposado, encarcelado y tratado como un delincuente, porque no somos criminales, somos médicos. Así es, doctor. Es un tema muy complejo que vamos a ver cómo se desarrolla en los días futuros para pues ver si hacemos una segunda parte de este programa ya pues con su doctora controversia, la doctora Crismely Brito, que no pudo estar en el día de hoy. Y doctor, consejo final a los usuarios de salud, a la clase médica, usted como médico individual, pero también como vicepresidente del Colegio Médico Dominicano. Bueno, nada, relación médico-paciente, humanización, capacitación, consentimiento informado, integración de peritos médicos legales en los juicios, despenalización desde el punto penal del ejercicio de la medicina, y que sepamos que el médico nunca quiere hacerle daño a un paciente, que la maleficencia no es un principio del médico. Nosotros estamos para salvar vidas, no para eliminar vidas. Doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Aquellos pacientes, aquellos usuarios, aquellos médicos que necesiten su asistencia. En el 809-383-8703. A sus órdenes. Doctor, un placer como siempre tenerlo aquí en casita. Su doctora controversia el día de hoy no pudo estar. Yo sé que ella estuviera encantada de pues hablar de este tema con todos ustedes, con el doctor, que es un excelente profesional, excelente docente y pues siempre está en esa lucha de los pacientes, señores, y de los médicos, porque es una lucha equitativa. Yo soy la doctora Amelia Ledesma Duval. Un placer haber estado con ustedes y compartir el día de hoy en este programa especial. Pues ya sería hasta una próxima entrega, doctor. Encantados. Hasta mañana. Pasen feliz resto del día. Gracias, Amelia.